Sí, señores, estamos en condiciones de saludarlo al señor Adrián Ganino, el doctor especialista en Derecho del Consumidor, el columnista habitual de este programa. Es el único columnista que durante estos meses de verano ya charlamos dos veces. Sí, ¿O no sí, y estaba con la otra nosotros vez? más. Así que, bueno, por temas particulares. ¿Cómo anda, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, bien, se escucha fabuloso. bien. Por ahora Bueno, sí. bueno, me alegra. Bueno, muchas gracias Mauro, Camila y a toda la audiencia del otro lado. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a vos por estar hoy con nosotros. Sabés que justo hoy que vamos a charlar de particularmente un tema que vos venís desde hace tiempo siguiendo, ¿no? Y que tiene que ver con, vamos a ponerlo en el marco de estafas, de alguna manera. Hoy justo salió el fallo contra Cositorto, ¿sí? El líder de Generación Zoe, Sí. que bueno, tiene que ver con asociación ilícita y reiterados fraudes. En este caso, por un lado, bajo lo que fue denunciado Cositorto, pero todo lo vinculamos a una situación de lo que viene pasando con Libra, ¿no? Esta criptomoneda que después la injusticia deberá investigar qué es lo que pasó con la participación del presidente, pero que fue promovida por el propio Milei y su entorno, y que después terminó siendo verdaderamente lo que se conoce en el mundo de las criptomonedas como el rug pull, que es una Bien, estafa ¿cómo en donde vas? se fueron todos con la Claro. guita de unos pocos, se fueron con la guita de la mayoría. Me gustaría saber cómo lo vio él, ¿no? ¿Cómo lo viste? Y bueno, si te llama alguien que fue estafado por la cuestión Libra, ¿se puede hacer algo o no estamos en esa instancia? Bueno, en primer lugar, sí, como bien decías vos, Mauro y Camila, veníamos sobre este tema, vengo trabajando hace un tiempo. Ya cuando me tocó ser director nacional de Defensa del Consumidor allá por el año 2022, que fue más o menos el tiempo en el cual empezó a hablarse de las criptomonedas, las estafas generación Zoe, y después nosotros trabajamos con lo que fue también las estafas de Ovayo Coin. No sé si recuerdan también esa otra criptomoneda y los famosos detrás publicitándola, ¿no? Porque tiene mucho que ver este tipo de estafas en las redes con el uso de figuras públicas, ¿no? De los que se llaman o se van a conocer como influencer o influenciadores. Entonces acá, bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, lo de la condena me parece que es correcto, obviamente desde el punto de vista del derecho penal, la configuración de estafa y la asociación ilícita para cometer ese tipo de actos en contra de, obviamente, de las personas y su economía tiene que tener una punición, y en este caso se confirma esa actuación, pero también todo ese trabajo y toda la publicidad, la difusión, todo esto que tiene que ver con dar a conocer este tipo de estafas conocidas Ponzi, esto ¿no? De que los primeros arrancan y después se va viralizando hacia abajo, y los últimos son los que terminan perjudicados porque los primeros se hacen de todo el dinero de los últimos que fueron aportando a este tipo de delitos. Bueno, sobre este tema, hace poquito, bueno, la cuestión de Libra y esta moneda digital o criptomoneda, como se conoce, que dicho sea de paso, en nuestro país todo este tipo de monedas digitales no está regulado por la Comisión de Valores ni normativa desde el Congreso con respecto a esto, por lo cual no están reconocidas estas criptomonedas como moneda oficial, ¿no? Como puede ser el peso, ¿no? Que es una moneda oficial con la cual nosotros compramos y vendemos en nuestro país. Pero esto es un tema importante porque no está regulado. Bueno, quedamos expuestos muchas veces a este tipo de situaciones que terminan siendo un engaño y terminan afectando a nosotros como consumidores. Lo que sucedió con Libra precisamente es que esta moneda digital que hacía poco tiempo que estaba operando y que se generó, lo que hizo público esta situación no fue el hecho de que se haya generado esa moneda, sino que precisamente nuestro presidente fue
el que difundió, ¿no? Este tipo de monedas con uno no puede decir, bueno, que tuvo intención o no, uno lo puede analizar o no, pero la cuestión detrás de esto es de su rol, ¿no? Primero como influenciador, porque él viene de los medios, recordemos nosotros los antecedentes del actual presidente, que es un economista, que tiene una formación en principio, y obviamente los dichos que él sostenga en las redes sociales, en este caso, por su rol de influenciador en materia económica, obviamente muchos lo pueden tomar como verídico, como cierto, y si detrás no hay una normativa que regule estas cosas, pueden pasar lo que pasó ahora. El presidente no tuvo detalle de la cuestión, difundió una criptomoneda que terminó siendo un engaño y afectando a un montón de usuarios a nivel mundial, ¿no? No solamente afectó a argentinos, sino que también a personas de otro país económicamente. Y eso tiene una consecuencia jurídica, que en este caso es difundir a través de los medios, en este caso las redes sociales, una criptomoneda que obviamente terminó estafando a muchos. Bueno, eso tiene una responsabilidad en el marco de las relaciones de consumo y del derecho civil. Digamos, más allá de la cuestión penal por la que se puede investigar este tipo de estafa, también vos decís, porque es lo que contabas con los otros casos, ¿no? Con el caso Bayo, ese Bayo Coin, que ahí, en el caso de él que funciona como influencer o como difusor de esta cuestión, puede alegar, como lo hizo el presidente, ¿no? Yo no estaba interiorizado de esta cuestión, entonces desde ahí sacarse un poco la responsabilidad. ¿Puede justificarlo de esa manera? Mira, con respecto a la responsabilidad que esto genera en el ámbito civil y en el ámbito de los derechos de los consumidores, reitero, hay que ver las circunstancias particulares de cada caso en particular, pero acá tenemos la circunstancia que el presidente, reitero, es economista, es una persona que sabe de economía, que tiene antecedentes de promocionar otras monedas, que es un promulgador de este tipo de monedas digitales, ¿no? Digo, él se autodefinía como una persona que ama lo tecnológico y todo este sistema cripto. Hay videos circulando, o sea que es una persona que en principio tiene conocimiento, sabe de lo que está hablando y no le cabría la justificación de no saber lo que estaba haciendo, ¿no? Justificarse ese punto de vista. Eso tiene un plus a diferencia de muchos otros. Después, esto de ser influenciador, que vuelvo a reiterar, el influenciador lo que busca o lo que generan las personas que lo siguen es de alguna manera generarle esa confianza, porque uno confía en la persona a la cual de alguna manera sigue, y por ahí sus dichos o lo que promociona o lo que difunde generan en el receptor de ese mensaje del seguidor tomar ciertas decisiones, en este caso económicas. Adrián, y aparte pienso que es el elemento fundamental para que efectivamente se realice ese tipo de estafas. Vos necesitás un caudal grande de gente que invierta en eso y solamente lo puede lograr una persona así, que genera influencias en una masa de personas, ¿no? En este caso sus seguidores. Totalmente. A ver, Mauro o Camila o yo puedo tirar una opinión con respecto a alguna cuestión económica y al no ser, no tenemos por ahí ese rol de influencer, ni tenemos la capacidad, porque no somos especialistas en la materia, digo, no, es muy difícil que sigan nuestros consejos. A una persona como que aparte es el presidente de la nación, ¿no? Digo, lo otro que hay que destacar es que no es que lo hacía solamente en el rol de usuario del servicio de esa red social, sino que lo hacía desde su rol de presidente. Y ahí es donde se involucra la cuestión y donde genera aún mayor responsabilidad a nivel nacional e internacional. Entonces, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, es responsable de lo que dice, de lo que habla, de informar. La Ley de Defensa del Consumidor habla de que la información, en este caso, que se tenga que brindar a través de plataformas, servicios que se presten y demás, tiene que ser cierta, tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser detallada. Situaciones que ninguno de los tweets, o no lo hemos visto tampoco hablar el presidente sobre esto, que haya cumplido con estas cuestiones. Ni tampoco dijo cuál es
la relación que une al presidente con estas empresas cripto, en este caso Libra, si bien hay una vinculación y ahora va a haber una investigación detrás. Y el influenciador es clave para que se dé este esquema Ponzi y estas estafas digitales, ¿no? Digo, es fundamental la intervención de alguien que influya en las decisiones de los usuarios o de sus seguidores para, en este caso, invertir o para, en otro caso, comprar productos, como también sucedió en algún otro, algún otro tipo de estafas. Y aparte, pienso también en esto de, por ejemplo, la mayoría de los influencers, a pesar de a partir de sus seguidores, tienen las cuentas verificadas. Esto a la vez acelera un algoritmo que facilita la llegada de lo que dicen a más personas. Si nosotros tenemos en cuenta que además el presidente tiene la cuenta verificada propia de una institución gubernamental y de ser representante justamente de nuestro país, el algoritmo tiene muchísima más masividad, ¿no? Llega a muchísimos más lugares. De hecho, esto aumenta, ¿no?, la gravedad de la situación, pienso. Totalmente, totalmente. Y eso es clave para que genere responsabilidad de reparar. Y aparte todo ese riesgo que se genera, ¿no?, de invertir o de comprar productos que después no funcionen y demás, todo ese riesgo lo tiene que asumir, en este caso, el que promocionó o difundió, digamos, porque promocionar no le gusta al presidente decirlo, pero el que difundió todo esto, que aparte uno veía en ese post los links de vinculación, había un montón de cuestiones que se fueron dando en ese mensaje del presidente, donde de alguna manera terminó dándose esta situación que hoy lo pone en tela de juicio desde su capacidad técnica, desde su credibilidad y obviamente desde su rol como presidente. No le puede pasar esto que le pasó. Y no hay excusa para entender. Es lo mismo que vos decís, o que nosotros digamos, no, yo no sabía que pasar en rojo es causal de una infracción de tránsito. Eso no te exime de la responsabilidad, claro. De la responsabilidad. Y en este caso, más si perjudicaste económicamente a más de 44.000, creo, no sé si ya aumentó ese caudal de afectados, y estamos hablando más de 100 millones de dólares en estafas, por lo cual hay una situación acá que creo que se está empezando a investigar, y obviamente por ahí a nivel nacional no tengamos la info más precisa, pero digo, si los organismos internacionales empiezan a activar como parece que está sucediendo, bueno, capaz que las consecuencias obviamente sean de una envergadura más alta, más. Ahora, Adrián, vos contabas al principio que has actuado como, bueno, ante el organismo de defensa del consumidor contra influencers que habían promocionado algún tipo de criptomoneda o algún tipo de servicio digital, algo parecido a esto. Sí. ¿Cómo resultó esa situación? Es decir, ¿a qué punto se llegó? Sé que fue una multa, pero algo más a partir de eso, digamos, ¿bajo qué pena se le pone la multa? ¿Cómo está encuadrado? Primero, sí, nosotros hicimos una investigación antes de la sanción de multa económica que habíamos impuesto a los influencers, en esa investigación con BayoCoin. Lo que nosotros hicimos fue primero pedir un informe a todos los influencers que habían participado de ese tipo de publicidades, a ver cuál era el contrato o cómo se vinculaban con esa moneda. Si BayoCoin, en este caso, esa empresa los había contratado para decir lo que tenían que decir, si había un libreto detrás, si realmente los testimonios que daban de que ellos habían invertido en esa moneda y les había dado más retribución que el sistema financiero tradicional de un plazo fijo en un banco, por ejemplo. Y esas expectativas que ellos generaban en sus seguidores y en la comunidad de las redes sociales para que inviertan en esa moneda, obviamente queríamos la documentación de todo eso. Entonces, cuando empezamos a pedir, por ejemplo, informes a Liz Torti, Laurita Fernández, Fedeval, lo digo porque fue sancionado, fue de público conocimiento, así que no hay ningún problema con respecto a esto. No me recuerdo también a otros influencers en ese momento, pero digo a ellos que fueron los más reconocidos en ese momento, les pedimos todo esto. Había publicidades, si ustedes recuerdan, creo que una era de Fedeval diciendo invertí en esta moneda porque yo invertí mis ahorros y tuve una ganancia
por encima del plazo fijo tradicional, y si me nombras a mí vas a tener un beneficio de tanto porcentaje a favor tuyo. Bueno, había toda una cuestión que había detrás cuando nosotros les pedimos a estos personajes que bueno, mostrarnos el contrato, mostrarnos que invertiste, cuál fue la ganancia que obtuviste, de alguna manera acreditar lo que realmente vos estabas diciendo. Bueno, hubo silencio, ninguno presentó ninguna documentación, ninguno presentó ningún contrato, ninguno presentó ningún texto, por lo menos de última, que la empresa le había dicho que tenía que decir, un libreto. Bueno, todo esto que de alguna manera está regulado, por ejemplo, en Europa o en Perú tenemos un código de influencer que habla de cómo tiene que llevar adelante el influencer su tarea, habla de que tiene que estar registrado. Acá no nos olvidemos que hace poquito la ex secretaria, la ex directora de AFIP, Arca hoy, cuando quiso empezar a regular cuestiones de influencia, le echaron también, además de otras cuestiones, ¿no? Quería empezar a registrar la función del influencer. Bueno, no tenemos un marco normativo. Bueno, todo esto genera estas discusiones. Entonces la sanción fue por incumplimiento al deber de información, por no prestar la colaboración necesaria a los fines de esclarecer la situación. Hay un artículo en la Ley de Defensa del Consumidor, que es el artículo 53, que habla de este deber agravado de colaboración, de prestar toda la documentación que se requiere a los fines de que se esclarezca la situación que estábamos pidiendo que se esclarezca. Y después todo esto fue acompañado por denuncias de todos los afectados en ese momento. Creo que eran más de 400 denuncias que habían ingresado a nivel nacional de personas que habían tomado la decisión y que decían que yo tomé la decisión porque escuché a Laurita Fernández, a Fedeval o a este importante personaje mediático, y obviamente eso me terminó de decidir que yo pueda invertir eso, y lo perdí y no lo pude recuperar. Bueno, ahí hay una responsabilidad, en este caso, de no tomar esas medidas de precaución, ¿no? De, bueno, firmar un contrato, que en la publicidad diga que es una publinota o es una nota publicitaria paga. Bueno, son cuestiones que hacen a la información, que hacen a la credibilidad, y no pasar lo que pasa ahora, que cualquiera dice cualquier cosa, genera un daño, y después cuando se genera el daño no quieren responder, no hacerse cargo, ¿no? Adrián, una de las cosas que se alega cuando se habla de la cuestión de la criptomoneda es que aquellas personas que invierten en esto saben los riesgos a los que se enfrentan, ¿no? ¿Cómo entra la dentro teoría de del casino? La teoría del casino, claro. ¿Cómo entra dentro de las responsabilidades que les competen a cada uno esta idea de los riesgos, ¿no? De invertir en este tipo de mercado, ¿no? Mira, acá con respecto, el casino la figura o la teoría del casino como la que están usando ahora, bueno, que el que va al casino sabe lo que está pasando, sabe que... Bueno, pero acá estamos hablando de otro sistema, estamos hablando de un montón de cuestiones que no tienen que ver con el juego en sí, como puede ser que yo vaya precisamente al casino, porque si no estaríamos hablando de, bueno, en las ciberestafas, por ejemplo, yo soy engañado, me entrego mis claves, y entonces por eso en el banco o la financiera o de que fue víctima no debe responder. ¿Por qué? Porque yo le entregué bueno, pero fui víctima de una cuestión que no está regulada, que son el uso de las redes, el sistema de influencia, de cómo influencian en mí estas personas que generan este tipo de comunicación. Entonces no es lo mismo ir al casino que utilizar los medios de comunicación, las redes o internet, a los cuales yo no sé cómo opera, no sé cómo funciona, más allá del riesgo que hay. Pero ese riesgo por la utilización de estos mecanismos en el cual yo estoy involucrado y utilizo a través de internet, nos pone a nosotros en una situación de hipervulnerabilidad. En el sentido de que tecnológicamente nosotros no sabemos muchas de estas cuestiones, cómo operan, cómo funcionan. Pero si detrás hay alguien que te incentiva, que te genera el interés, que difunde, que promociona. Que recorta la información también, ¿no? Porque digo, capaz que omitir la información también es parte de la mentira. Obvio, por supuesto. Yo creo que también forma parte de esta forma de obtener ganancias de manera ágil, rápida, engañando a otros por el desconocimiento mismo. Digo, todo lo que tiene que estar, todo lo que es el uso de las tecnologías, estamos nosotros vulnerables ante eso. Sea que la capacidad que tengas de saber usar el aparato o no, digo, estamos vulnerables a esa cuestión. Si yo te pregunto a vos o preguntamos a la audiencia qué es una criptomoneda, y la mayoría no sabe qué es una criptomoneda. Pero si vos ves una persona que intelectualmente
era candidata, por ejemplo, a llevarse el Nobel de Economía, que supuestamente promociona este sistema, que avala este tipo de monedas que obviamente en nuestro país todavía no está regulado. Bueno, yo me voy a guiar por ahí por esa opinión profesional, y si me dice que invierto ahí me va a ir mejor que si pongo en un plazo fijo, bueno, entonces yo me voy a llevar, eso me lleva a tomar decisiones. Obviamente que detrás de eso hay un riesgo, pero ese riesgo en el uso de la tecnología no puede recaer sobre los usuarios, Okay. de ningún modo. ¿Por qué? Porque hay teorías jurídicas que hablan de esto. Hay una teoría que es la teoría del riesgo, que dice que aquel que genera un riesgo te tiene que hacer cargo de las consecuencias del riesgo que genera. Si detrás de eso una ganancia deshonesta, como puede ser en este caso, ¿no? Juntar voluntades que todos apuesten a una misma moneda y después hagan que se caiga y unos pocos sean los beneficiados, como pasó acá, ¿no? Que unos pocos se llevaron más de 100 millones de dólares y el resto la perdió y está viendo cómo la va a recuperar a través de distintos juicios que pueden llevar adelante acá en el país o internacionalmente. Bueno, ese riesgo de utilizar las redes, de utilizar la tecnología y demás, no puede caer sobre cada uno de nosotros como usuarios, porque no sabemos, no entendemos, nadie nos explica. Si el presidente no hubiese, antes de ese tuit, explicado qué es un crédito, cómo se utiliza, cuál es el riesgo que genera, cuáles son las expectativas, que esto se mueve por la confianza, mientras más confianza, mejor la moneda se hace más fuerte, cuando se pierde la confianza, la moneda cae y ahí es donde... Bueno, todas estas cuestiones nadie las explicó, nadie sabe, sino que nos guiamos exclusivamente por lo que el presidente, en su rol de presidente, de economista, que sabe de esto, nos indicó a través de ese tuit o a través de ese post de que esa moneda, una moneda cripto fuerte que iban a utilizarla para invertir en el país. ¿No? Esa expectativa que generó hizo que subiera y después obviamente generó todo lo que generó, porque los que tuvieron las ganancias se llevaron la plata y el resto quedó obviamente sin nada. Y ahí es donde ese riesgo no puede caer en saco roto, no puede caer en el casino. Bien, Adrián, te agradecemos por la participación del día de hoy. No sé si te queda para agregar algo más sobre este tema. Yo creo que esto nos pone como usuarios, como consumidores en alerta, digamos, no todo es lo que vemos, no es todo lo que tenemos que creer, que obviamente hay que tomar precauciones en las redes, en el uso de internet y demás, hay que prestar atención, no hay que dar datos, hay que averiguar, antes de tomar una decisión que muchas veces es impulsiva, ¿no? O la necesidad nos lleva a tomar ciertas decisiones porque queremos salir de la situación económica en la cual estamos y por ahí veíamos una posibilidad y hoy termina siendo algo perjudicial. Bueno, paciencia, averiguar, consultar, hay oficinas de defensa del consumidor, hay asociaciones de consumidores, y tener esas precauciones al momento de hacer clic y aceptar los términos y condiciones, ¿no? De muchas cuestiones. Para eso estamos, para eso están las oficinas, para eso está la provincia que tiene también una dirección provincial, los municipios que también lo tienen, así que bueno, y ponernos a disposición de lo que necesiten también a los usuarios, a los consumidores, a los oyentes del otro lado, a disposición para las dudas, para las cuestiones que quieran plantear. Después dejo un mail de contacto si les parece, porque por ahí hay dudas, hay cuestiones que quieran sacarse y poder quitarse de encima esas dudas. Bueno, estamos acá para colaborar y ayudar también a esos oyentes. Y vamos a estar todo el año, porque nos va a acompañar Adrián Ganino en esta nueva temporada de Hay que Seguir, así que un abrazo grande, doctor. Un abrazo, saludos y nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima. El doctor Adrián Ganino, especialista en Derecho y Defensa de los Consumidores, charlando con nosotros acerca de estas regulaciones, ¿no? que ha intentado también que se extiendan a los influencers que promocionan este tipo de cuestiones sin tener una certeza de lo que puede ser, ni siquiera información, ¿no? De lo que uno puede hacer o no con determinado producto. Casi llegamos a las 5 de